Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Que el 2023 empezó bien, era un escenario alentador para el sector automotriz y porque se reportó un incremento anual del 11% de las ventas, pero en la segunda mitad del año se da un giro inesperado en la tendencia y se echa para abajo esas expectativas que había para el 2023, convirtiéndolo en un año bastante duro. ¿Cómo mismo termina el 2023? ¿Se lograron recuperar algo de las ventas en diciembre? ¿Cómo se movió el mercado? ¿Cómo se termina el año? Y también ¿cómo proyectamos este 2024? Efectivamente, como estaba mencionando, el mercado automotor ecuatoriano vivía desde el año 2021 un proceso continuo de recuperación. Fuimos una caída por COVID durante el año 2020 muy pronunciada, casi el 40%, pero posteriormente hemos vivido periodos de recuperación bastante importantes, pasando de los 85.000 vehículos que se vendieron en el 2020 hacia los 115.000 en el 2021, 135.000 en el 2022. Y inicialmente arrancamos el año igualmente con una visión alentadora de crecimiento con respecto al año pasado, al año 2022 en este caso, pero pues poco a poco ese efecto se fue desvaneciendo al pasar de los meses, sobre todo por la incertidumbre política que tuvimos ya al final del primer semestre. Eso lo vimos 2 o 3 meses más tarde con un impacto real ya en el consumo de los hogares, y esto pues fue acentuándose a lo largo del segundo semestre, cerrando el año, como decíamos, el semestre pues con una caída de 11 a 12%. Todavía estamos esperando datos hasta el día de mañana del cierre de diciembre, y pues con eso confirmaríamos lo que ya veíamos venir, una caída global del mercado del 2%. Esto muy afectado particularmente en ciertos segmentos, justamente en vehículos de consumo masivo han sido los más afectados. ¿Por qué? Porque la disminución del crédito, que es la principal herramienta para la compra de los vehículos, pues debido a una menor liquidez en la economía, nos ha afectado muy fuertemente. Eso incide en esta caída de aproximadamente el 2% que prevemos, vendiendo alrededor de 132.000 vehículos este año. Y pues el año que viene, la situación, de acuerdo a todos los análisis que hemos realizado, en conjunto incluso con consultoras internacionales, pues nos da para una caída más profunda del mercado, llevándonos a 127.000 vehículos del próximo año. Eso justamente tiene que ver con que las condiciones no han cambiado y más bien se han venido agravando a lo largo de los meses, pues, y como vemos, ya no es solamente el consumo en los hogares, sino también que la caja fiscal y la situación del gobierno, pues tampoco es alentadora. Entonces ahora tenemos a las dos partes de la economía bastante alicaídas, y esto va a perjudicar las condiciones que nosotros tenemos para las ventas de vehículos. Me imagino, qué lamentable. Estamos, amigos, con Juan José Abad, director de Asuntos Económicos de la Asociación de Empresas Automotrices. Son las 7:30 y lamentable lo que nos comenta porque sí, el 2023 empezaba bien, empezaba alentador con ventas y lamentablemente en la segunda mitad de año eso cae por la inestabilidad política. O sea, que podemos decir que los temas políticos también repercuten en el mercado. Evidentemente, sí, las condiciones justamente de compra, especialmente en este tipo de bienes duraderos, que son bienes que se programan a largo plazo, pues no son compras inmediatas. Pues, la gente los piensa, reflexiona mucho antes de comprarlos, y como sabemos son más de un 70-80% de los que son bienes para consumo de los hogares, pues, y esto se vino afectando muy fuertemente por la disponibilidad de dinero y la capacidad de ahorro de los hogares, pues que se vio mermado ante esta situación de incertidumbre. Eh, como se mencionaba, también hay ciertos mercados que podrán recuperarse un poco, particularmente las condiciones del mercado europeo, de origen europeo, los vehículos de origen europeo, que continúan este proceso de desgravación y han venido creciendo continuamente durante todos estos años. Hay que aclarar que es un proceso de desgravación arancelaria progresivo. Esto quiere decir que aproximadamente el 5% del arancel se vino disminuyendo año a año. Es decir, en el año 2022 se pagaba el 10%, durante el año 2023 estamos pagando aproximadamente el 5% de arancel,
Y en este año 2024, para todos los vehículos livianos, que es el principal consumo desde la Unión Europea, pues ya no se paga arancel. Esto no significa que no se paguen los otros 22 tributos que se Ujú. pagan por vehículo, pero pues al menos una de las cargas más importantes que era el arancel ya se ha eliminado, volviendo a estos vehículos mucho más accesibles de lo que eran anteriormente. Ha habido una reducción en el precio aproximadamente del 30% a lo largo de los años, y eso, bueno, en función de cada producto, pues dependerá, y esto lo podrá poner más competitivo dentro del mercado. Ellos ahorita alcanzan una cuota del 7% y son la tercera fuente de origen para el mercado en Ecuador, lo que los ha vuelto más competitivos y esperamos que esto se mantenga durante estos próximos años. Importante, porque justo iba a comentar sobre eso, Juan José, de los autos europeos que entran al país con cero arancel, al menos como usted menciona, el arancel más fuerte, ¿no? Sin embargo, al menos una apreciación personal mía, porque me gusta a veces ver autos, me aficiona mucho, no he visto que se hayan reducido los costos y por ejemplo, autos de ciertas marcas veo que están casi los mismos costos o incluso hasta más. No sé si eso ya es un tema del mercado, de los vendedores, pero tampoco veo que se haya reducido los precios para el consumidor final. ¿Por qué se da esto? Claro. Y en realidad, uno de los primeros grandes efectos que vimos a partir del acuerdo con la Unión Europea es la apertura del mercado. Ecuador tenía un mercado hasta el 2016 limitado por cuotas de salvaguardas, es decir, que ninguna empresa podía importar más de cierta cantidad de vehículos. Y eso mantenía los precios artificialmente más altos aún. Eso era un tema que sí hay que recordarlo. Quizás ahorita ya no viene en nuestra mente, ya son 7 años atrás, pero en ese momento, pues, el mercado tenía unas condiciones mucho más complicadas para poder comercializarse. Entonces, viendo las condiciones de ese mercado en el 2016-2015, con respecto a la actualidad, nosotros hemos calculado el promedio de los vehículos de ese origen, que bajó de $51.000 a $36.000. ¿Por qué se dio este efecto? También hubo reducciones en muchos de los modelos, pero otro de los efectos más importantes es que hubo la introducción de muchísimos modelos. Hoy en día no solamente marcas tradicionales europeas traen los vehículos desde allá, como por ejemplo las marcas alemanas tradicionales, Audi, BMW, o incluso las Ujú. francesas, Peugeot y Citroën, sino también marcas como inclusive Toyota, tenemos a Kia, Hyundai, Suzuki, entre otras marcas que traen desde la Unión Europea y vehículos a precios mucho más competitivos de lo que antes veíamos, de este promedio de casi $50.000. Entonces, tenemos toda esta gama de modelos adicionales que hoy en día vienen de ese origen, pues y ayudan a que el mercado desde allá sea mucho más competitivo, además de la introducción de varias marcas de allá, para pensar solamente en una de las más recientes, Opel, por ejemplo, que abrió hace un par de años apenas, y tienen vehículos de toda gama, ¿no? Entonces, eso ha vuelto que el mercado de vehículos europeos sea mucho más abierto, sea mucho más competitivo también en el mercado ecuatoriano, y sí tengamos precios mucho más accesibles. Ahora, hay en ciertos casos de modelos específicos donde la reducción ha sido pequeña a lo largo de los años porque también el costo del vehículo per se en fabricación pues ha venido aumentando, y una de las ventajas que hemos tenido nosotros como mercado frente a algunos otros mercados de la región es que nosotros no hemos visto incrementos en el precio. Se ha estabilizado el precio, pero eso significa que la brecha con el costo que tenía pues se ha ido achicando. Entonces, hemos visto esta cantidad de diversos escenarios en Ujú. los modelos que ha ayudado a que el precio se reduzca. Quizás a veces no se lo observa tan directamente, pero pues tuvimos todos estos factores que se dieron con el acuerdo. Bien, ahora hablando del 2024 y las proyecciones, Juan José mencionaba una nota que está en primicias y se mencionaba que Eh, bueno, toda la situación se espera que el mercado se contraiga y que las ventas igualmente bajen en este 2024. Eh, ¿Cómo vemos este año? ¿Qué tan optimistas podemos ser en este 2024? Sí, bueno, como mencionaba anteriormente, pues las condiciones del mercado del último semestre del 2023 no han cambiado, y por otro lado, si bien tuvimos un gasto medio importante, eh, visto desde los niveles de gasto que estaba manejando previamente el gobierno, Ujú. vimos que en el tercer trimestre y hacia finales del año se aceleró el nivel de gasto del gobierno antes del cambio del gobierno de Guillermo Lasso por el gobierno de Daniel Noboa.
Frente a esto, ahora vemos en cambio un escenario con liquidez mucho más reducida para el inicio del gobierno de Noboa y que pues va a limitar un poco desde ese sentido las compras públicas. Y eso, conjunto con otros factores que no han cambiado en la situación actual, pues nos hace prever que vamos a tener niveles de venta inferiores, por debajo de los 11.000 vehículos mensuales, que es lo que ya estuvimos viendo en estos últimos meses. Eso indicaría justamente una caída de entre el 4 y 5%, sería lo normal, lo esperado que estamos manejando por el momento. Podría ser el impacto un poco mayor. Esperamos que las condiciones progresivamente se mejoren hacia finales del año, porque arrancamos el año en estas condiciones muy adversas. Y para el año 2025 también ya estamos manejando un escenario muy similar, o sea, un mercado estancado por debajo del mercado natural que consume Ecuador, pues dadas estas condiciones. Vamos a irlo viendo, monitoreando continuamente en los próximos trimestres y en función de eso tenemos más claridad de qué es lo que va pasando. Esperemos que hacia el segundo semestre del año estas condiciones mejoren un poco. Y una pregunta para finalizar la entrevista, Juan José, ¿qué pasa, por ejemplo, con los autos de nuevas tecnologías, los híbridos, especialmente los eléctricos, que se estaba dando un impulso interesante este año que pasó, pero me imagino que tal vez con los cortes de energía y que van a continuar porque esta es una situación de incertidumbre, pues se puede haber afectado también la venta de este tipo de vehículos? Bueno, frente a vehículos de nuevas tecnologías, sobre todo vehículos 100% eléctricos, además de los vehículos híbridos, pues es una tendencia global el crecimiento. De hecho, bueno, en algunos países, sobre todo Europa y en los Estados Unidos, estamos viendo ya consumos superiores en su participación al 24%, 30% en algunos casos. Pues Ecuador ha venido avanzando bastante, tiene un nivel de penetración con vehículos electrificados vamos a cerrar el año con aproximadamente el 9% de consumo en este año. Tenemos proyectado crecer más aún durante el año 2024, pues la tendencia nos da para eso. Cada vez existe mayor disponibilidad de modelos que tienen tecnología híbrida y muchas marcas que se han lanzado incluso en tecnologías 100% eléctricas. Y creeremos que la participación, sobre todo en el mercado de eléctricos, va a crecer al ritmo que venía, casi duplicándose año a año, aunque hay que tener en cuenta que en el caso de vehículos 100% eléctricos todavía su participación es muy pequeña, por debajo del 1%. Claro. Este año hemos visto justamente una inversión de parte de muchas empresas privadas en el desarrollo de infraestructura tecnológica para la carga de estos vehículos y las empresas le van a seguir apostando a esto, sin duda. La afectación, hemos hecho cálculos de la afectación sobre el sistema de carga eléctrica a nivel nacional, pues, y no representa todavía ni un 0,1% del consumo, no es absolutamente nada, pues, y eso va a seguir creciendo paulatinamente en estos años. Esto no implicará ningún esfuerzo adicional sobre el sistema de carga a nivel nacional. Y pues tenemos estas perspectivas todavía de crecimiento interesante en estos mercados. Sabemos también que tienen ciertas condiciones de apoyos, pues se les ha dado a nivel tributario ciertas ventajas, pero también es muy importante que existe una conciencia ecológica detrás y que también existe justamente estas posibilidades de seguir creciendo en este sentido. Bueno, veamos cómo va, cómo termina también este año que inicia. Ojalá esas perspectivas un poquito negativas mejoren y dé un giro interesante y positivo para el mercado automotriz. Gracias a Juan José Abad, director de Asuntos Económicos de la AEA, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Gracias, Juan José, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Buen día.